Carlito, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? Bueno, acá vinimos a María Castaña. Una sorpresa. Eh, ¿Querés conocer María Castaña? Me encantaría. Vamos a tener para rato, ¿eh? ¿Y sí? Qué lindo, ¿eh? Che, Carlito, ¿y anda esto? Sí, por supuesto. ¿Funciona? Sí. Esto lo conecto a un ¿Al teléfono fijo? y llamo y atiende por acá, ¿verdad? Y con ese para escuchar. Qué bárbaro, qué lindo, ¿eh? No, está. Espectacular. Y acá tengo recuerdos de lo que vos quieras. Realmente La verdad fui, que... fui juntando cosas. Acá está lo que se usaba para el querosenero. Claro, esto algo relacionado con lo tuyo, ¿no? Esto era el calador El de calador. alfalfa. Este chiquitito de alfalfa. Después había uno más grande que era para calador de trigo, Sí, de de grano... grano más grueso. Claro. Y allá tengo muchas botellas llenas de cosas. Sí, claro. Este, Y este que dice General Pico, Carlitos. sí, Así que se envasaba en General Pico, el mirá vos. café ese se envasaba en General Pico. Y había una fábrica de caramelos también. No tengo acá la latita. Mirá vos. Una fábrica de caramelos de General Pico. Qué bueno, qué bueno. La verdad. Y esto, por ejemplo, azul, esto se usaba para blanquear la ropa. Ajá. La madre lavaban la ropa blanca y le ponían azul de esto, se llamaba azul, para blanquear la ropa. Mirá Y después vos. estaba el almidón para que quedara. Sí, para que quede impecable. Los delantales, nos mandaban con los delantales que parecíamos. ¿Y lo traías así también? No, Cuando volvías, no. no. Bueno, Carlito, ahora en un ratito vamos a seguir charlando y me vas a contar de tu vida y de cómo era Santa Rosa hace unos años. ¿Eh? ¿Tenés tiempo? Un rato tenemos. Bueno, vamos entonces. Vamos. Estamos con el gran Carlitos Bruno. Bueno, 70 años, pero sos Carlito todavía. Sí. Bueno, Todo el cariñosamente. Mundo, cariñosamente, Carlito. Carlito, bueno, y así será. Espero que no sea porque que sea un Carlito. No. Pero bueno, no, porque bueno, tu padre, trabajabas con tu padre y bueno, Sí. habrán ido los más grandes de la edad de tu viejo y bueno, y era Carlito en ese momento. Así que bueno. Bueno, ¿quién es Carlitos Bruno y quién fue Carlitos Bruno? ¿De dónde salió? ¿De dónde naciste? Contame un poquito de tu vida. Yo nací en el campo, en la zona de Winifreda, entre Winifreda y Castex. Mi abuelo Bruno tenía campo ahí. Ahí nací. Después, a los 2 años, yo tenía 2 años de edad, mi abuelo vendió el campo. Mi papá, que era el más chico de los hermanos, estaba con mi abuelo en el campo. Y se fue mi abuelo encargado al depósito de Molinos Werner en Winifreda. Era el recibidor de las bolsas Claro. de ahí. Y nosotros vivíamos ahí era una quinta, en las afueras del pueblo. Y vivíamos con mi abuelo. Y los recuerdos que tengo de ahí es que mi abuelo tenía un sulky y iba a hacer los mandados al centro de Winifreda. Claro. A un almacén de ramos generales y me llevaba. Y de ahí me quedó esto del amor por los... Digo, algún día yo voy a tener un almacén de ramos generales. Mirá vos. Para disfrutarlo. Y lo lograste. Y de ahí lo logramos María Castaña. Muy bueno. Y bueno, después mi padre trabajaba en una casa de comercio ahí de Winifreda, Casa Mirosni. Y el doctor Baldovino, Eloy Baldovino, que el estadio de Winifreda se llama Eloy Baldovino, exacto, era el médico del pueblo y trabajaba acá en el Sanatorio Santa Rosa, cuando tenía que operar y eso. Y un día le dijo papá que necesitaban ahí en el sanatorio un administrador, así que si quería probar, papá le dice, pero doctor, yo no sé si voy a estar capacitado para eso. Y bueno, la educación de aquella época, ¿no? Mi padre tenía 3er grado de escuela rural.
y había estudiado después contabilidad por correspondencia. Y bueno, y vino a trabajar ahí, a probar, y sí, después nos trajo a nosotros, yo tenía 6 años, y fuimos a vivir a Villa del Busto, a la calle Mendoza. En aquella época te estoy hablando del año 60, 1960. ¿Habría cuántos habitantes 40.000 habitantes. Y nosotros estábamos del otro lado de la vía. Claro. Papá iba en bicicleta, cuando iba para casa pasaba por la cooperativa, compraba un trozo de hielo, de la barra de hielo, y con eso teníamos una heladerita de esas Claro. de antes para refrescar la cosa. Y bueno, mamá cosía para afuera, y bueno, nosotros íbamos a la escuela 4, de ahí la escuela del churrasco, le decían, todo el barrio. Sí, claro. Todo el barrio. Y lo lindo de esa infancia, ¿sabés qué era, Fede? Que éramos todos iguales. Claro. Éramos todos iguales. En la misma cuadra que vivíamos nosotros, vivían los Fredes. Los Fredes eran carreros. Tenían ahí los caballos, tenían un predio grande, una casa vieja, y ahí tenían los caballos, y eran carreros. Y los chicos éramos todos juntos. A la vuelta vivía don Pedro Lastra, el famoso cuentista. Claro, claro. Cuentero, el don Pedro. Bueno, con el nieto de don Pedro todavía hoy estamos en contacto. Claro. Y bueno, así éramos felices con tan poco, nos sobraba tiempo para todo, para jugar en la calle, para... Qué lindo, ¿no? Que, bueno, me interesa indagar un poquito en cómo era Santa Rosa en esos años. Bueno, cuando fuiste chico, cuando fuiste creciendo. No sé si te acordás de los comercios que había, o de los más conocidos de esa época. Mirá, yo te decía que mamá cosía para afuera. Estaba la tienda Galver y después más adelante en el tiempo vino tienda Barreiro, que hacían liquidación de saldos y retazos. Claro. La gente que iba a comprar los saldos y retazos, mi mamá hacía cola, se iba a la madrugada a hacer cola, porque entonces con todos esos retazos después hacía delantales de cocina, hacía cosas que después para vender. Esa me acuerdo de esas tiendas. Estaba la tienda Los Sorianos, tiendas de Elba, había varias tiendas. Y una de las cosas que me acuerdo siempre es que yo estudiaba en la escuela comercial, en Nacional, y a la tarde éramos los inquilinos, nos decían los del... Claro. Y mi primer trabajo fue en el Cine Gran Norte. Cine Gran Norte estaba enfrente de la cooperativa, en la Raúl B. Díaz. Claro. Hoy hay una iglesia. Sí. Como caramelero empecé. Caramelero. Con la bandejita entrando antes de casi, después en intervalo. Mirá vos. Tenía un ¿Andabas con linternita o...? Y sí, acomodador, con la linterna. Con la linterna en el acomodador. Y después de que terminaba la primera película, porque había película todos los días, Claro. terminaba la primera película, me iba arriba con el operador, aprender a manejar las máquinas para pasar la película. Qué lindo. Así que cuando las películas eran muy largas, me quedaba yo... Te dejaban a vos. Se iban a descansar y te dejaban a vos. Te estoy hablando años 67, 68. Yo Mirá vos. Nací en el 53, así que tenía 14 años. Claro. Pero bueno, eran momentos donde no había muchas formas de disfrute, de ocio, y el cine era... digo, iba mucha gente al cine. Mucha gente, sí. Después ya, aquella Santa Rosa, estaba el Cine Gran Norte, el Cine Marconi en el Club Italiano. Claro.
Y después la familia Prasillo, los hermanos Prasillo, hicieron el cine Monumental en la misma vereda del Teatro Español y la Cámara de Comercio, ahí Claro. pegado. Entonces ya ahí ascendí. Me Claro. pasaron al cine Monumental como Mirá vos. acomodador y junto con Arturo Gambuli teníamos el kiosco nosotros. Ya teníamos bandejeros. Claro, sí. Claro, había películas de Ringo, de Giuliano Gemma, de Sandro. Era Mirá vos. completo el cine y ganábamos mucho en propinas. Ya ahí ya teníamos 16, 17 años, ya salíamos Claro. y teníamos nuestra propia plata, ¿no? Sí. Y a veces todavía no estaba abierta la Raúl Bedía con la Gil. Claro. Había tranquera de aquel lado y tranquera de este lado porque ahí, cuando había mucha cosecha, se hacían las planchadas de bolsa a la Claro, la intemperie. estiva, claro. Y al lado de cada tranquera había un molinete. Días de invierno, como ahora, a la noche había a veces neblina, tal neblina que no encontrábamos el molinete, teníamos que chocarnos el alambre. Y las faroles de las esquinas. No, claro. Y Claro, era ahora la me doy iluminación cuenta, era con ahora farol, me doy ¿no? cuenta que estoy grande. Pero qué linda época. Y ¿sabes qué? Un día llegó papá y nos dice, cámbiense que los voy a llevar a ver algo extraordinario. ¿Sabés qué nos llevó a ver? La iluminación a gas a mercurio de la calle Gil, desde la Alsina hasta la Plaza San Martín. Mirá vos. La inauguración. Claro, era como ver, es como estar de día, decía. Claro. Qué grande, qué lindo. Y bueno, vos de los comercios, viste, la verdad que teníamos la primer confitería bailable para nosotros fue 04, Ajá, ¿qué estaba? enfrente al Banco de la Pampa, en la Pellegrini, Ajá. arriba. Hoy no sé qué es lo que hay ahí, pero ahí fue la primera confitería con orquesta en vivo. Claro. Era el Negro Braille era el que cantaba, el Mirá Yuyo vos. Asegurado era el baterista y Qué personaje, sí, mirá vos. bueno, ese era después había bailes, en esa época había baile En los clubes. todos los clubes. La gente de Villa Alonso tenía su baile en el Club Penales, los de la Villa en el Cruz San Martín, los de Villa del Busto En Sarmiento. Sarmiento. Bueno, después estaba, Después no sé si estaba Arián Olboy y en... el Club Argentino. Sí. Allá en el Club Argentino también. Tenías que ser conocido de los muchachos para poder llegar. Para poder... Pero bueno. Pero vos eras entrador, ¿viste? Sí, Vos andarías por todos lados. En todo. Y sí, Olboy, pero Olboy ya era otra categoría, Sí. ¿viste? Y, por ejemplo, trajeron a los iracundos donde fueron a Olboy, en aquella época. Bueno, Fortín trajo a Sandro y los de Fuego en el Club Fortín Rock. Después Fortín se hizo famoso porque los festivales de boxeo eran todos. Claro. Ahora, pero bueno, que eran... estaban bien puestitos, digamos, los clubes, con Sí, mucha actividad social. Mucha actividad social. En todos. Belgrano no, después Belgrano empezó a hacer algunos bailes, pero... Claro. pero bueno, estaba medio tal vez opacado por Penales, me imagino, no sé, digo, porque era fuerte Penales en esa época. En esa época Penales era fuerte. ¿Y de las casas de ramos generales? Casa de ramos generales estaba Casa Torroba, que era Torroba, Comas y Compañía, que tenía venta de todo. El almacén grande que está ahí donde es en Quintana y Avellaneda y Quintana. Enfrente estaba el Centenario, el bar El Centenario de Domínguez. Es una lástima que eso no se guardó como tenía que haber quedado el frente. La farmacia que ahora hay ahí en la esquina todavía está, esa fue la primera farmacia que hubo en Santa Rosa. Y una tienda.
Bueno, ahí en Torroba Coma era almacén de ramo general, pero también tenía el corralón, que le decían, donde se vendían artículos rurales, pero también de construcción. Portland, cal, todo. Sí, sí, sí. Y tenían la Chevrolet. En la otra esquina estaba la Chevrolet también. Claro. Cuando venían los turismos carretera, los grandes premios de turismo carretera, a la agencia Chevrolet iban todos los que tenían Todos los autos Chevrolet. claro. Y a la agencia Ford, que estaba también. enfrente, todos los que estaban Ford. Y después, bueno, había algunos. Así que mi papá, después de trabajar en el sanatorio, pasó a trabajar en Torroba Comas. Lo llevó el doctor Torroba ahí. Claro. Así que cuando venían me llevaba a ver por ejemplo, autos, claro. el Chevitú de Cupeiro, qué sé yo, el Laucha Ríos, todos los Claro, Chevrolet estaban ahí en el taller de la Chevrolet oficial. Acá en Santa Rosa estaba el cuento de Mingo Lordi. Ajá. Casa Lordi, que Mingo, yo, porque era bastante distraído, Mingo, tenía sus anécdotas. Andaba en Citroën y un día se subió un Citroën de otro y anduvo la llave y después se fue a la casa de gobierno, dicen. Y entonces después salió a la casa de gobierno y no encontraba el Citroën y fue y lo denunció. Y habían hecho una denuncia desde que le habían robado una denuncia cruzada. Bueno, y Mingo dice que era un arado de reja que había vendido. Y dice, no me acuerdo quién le vendía el arado de reja. Entonces se le hizo facturar a varios y algunos reclamaron, pero sí, otros pero la mayoría no reclamó. No reclamó. Claro, eran otros tiempos. Eran ¿no? otros tiempos. Sí, No, sí. de don Federico Calandri, que lo conocí, de Castex, él contaba una anécdota que tenía el padre de él, iba a comprar el vino en Bordaleza. Claro. Y después tomaba bastante. Claro. Gracias a Dios. Entonces dice, don Federico dice, le dije a los muchachos, che, cuando le vendan vino al viejo, agréguenle agua para que no sea tan fuerte. Para aflojarlo un poco. A la semana le tuve que decir, che, muchacho, denle el vino como está, porque el viejo anda desparramando por todo. No se les ocurre ir a comprar vino a la casa de mi hijo porque es una porquería. Le hacía propaganda en contra. Es muy bueno. Y bueno, es muy bueno. La anécdota. Qué grande. Y acá realmente eran otros tiempos. Nosotros teníamos acopio de cereales y antes de empezar la campaña nos reuníamos a cenar en La Tablita, por ejemplo, que era un restaurante famoso. Nos reuníamos a cenar todos los que teníamos acopio para charlar distintos aspectos de, por ejemplo, había que pagar paritaria, cómo íbamos a hacer, las comisiones, para no entrar en una pelea que no tenía sentido, y trabajar realmente. Y entonces, a veces nosotros, por ejemplo, no teníamos planta propia, acopiábamos en bolsa en los galpones del ferrocarril y a granel en el Molino Werner. Mandábamos directamente al Molino Werner. Después íbamos y liquidábamos allá. Y a veces no teníamos espacio nosotros y llamábamos a un colega a ver quién tenía espacio para recibir. O sea, no, era una competencia totalmente sana, totalmente sana, donde más que competidores éramos amigos, ¿viste? Claro. Mi papá vendíamos nosotros John Deere y Fiorucci. Benito B. Bruno. Benito B. Bruno era la firma. Sucesores de Calandri. Claro. Y Fiorucci y compañía, que todavía está la casa enfrente de la estación. Exacto. Vendía Deus en ese momento. Don Víctor Fiorucci y papá, además de ser vender distintas marcas, pero eran amigos. Sí. De comer juntos, asados, se juntaban, porque la clientela también era. Y un día cuenta papá que se encuentran en una tranquera de un campo, que el chacarero los había llamado que quería cambiar el tractor.
Y entonces dice, che, ¿qué hacemos? ¿Quién le vende? Bueno, vamos a hacer una cosa, tiramos una moneda, ¿viste? El que entra primero y el otro da una vuelta y después cuando salí, porque no había teléfono Sí, tampoco, claro, da una vuelta, andaba a visitar a otro y bueno, seguro. entró uno y después fue el Otro. otro. Y el chacarero compró Sí, sí, al que quiso, al que... pero era así, Sí, 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 era sí. así. Este, Carlitos, bueno, sos un hombre que ha andado mucho, ha recorrido nuestra provincia mucho, por cuestiones comerciales, por cuestiones políticas también. Ha sido concejal de Santa Rosa, ha sido sí, diputado varias veces. Fuiste presidente de la Cámara de Comercio también. también. Eh, ¿Y qué, qué le sacarías a lo que tenemos hoy en la modernidad y qué volverías a traer de esos tiempos en los que estamos hablando, ¿no es cierto? Digo, que la modernidad nos ha traído un montón de cosas que a todos seguramente nos gusta, que hoy nos parecen normales, pero que por Sí. ahí algunas no. Mira, Federico, yo lo primero que sacaría serían las redes sociales. Volver a la comunicación personal. Claro, Porque las redes sociales roban tiempo y es un tiempo gastado inútilmente. sí, sí, Porque a través de las redes sociales se pelea, se discute, muchos desde el anonimato son muy valientes y hasta agreden y a veces también insultan y, y hasta chismes baratos sí, a sí, través sí, de sí, las redes. Antes, si vos tenías que hablar algo y aclarar algo con alguien, era cara a cara, seguro. sin insultos, sin nada, aclarar las cosas. Y la relación humana. Yo, si pudiese sacarla, sacaría las redes Sí, sociales. y volverías a esa... Y volvería a ese tiempo, viste, ya te digo, el policía era un protector. Claro. Vos salías a la calle Y se y te conocían y se conocía, ibas, saludaban. por ahí dirán, viste, mirá este viejo lo que está hablando, pero cuando fui concejal lo propuse, de que volvieran los placeros a las plazas a la noche. Estaba el placero que andaba con una linterna, Claro, este, y muchas de las cosas desmanes que ocurren y todo, si el placero existiera y tuviese un handy para comunicarse cuando ve que hay sí, una cosa, solucionaríamos un montón de problemas. sí, sí. Y además también los padres dejaban que los hijos salieran de noche porque sabían que cuando cruzaban la placita que estaba oscura, estaba quien los protegía, que era el placero. Tal cual. Vos sabés que yo, ahora que dijiste de concejal, me di un gusto como concejal. Tuve la suerte de conocerlo a don Pedro Lastra, a este hombre Sí, claro. y su último tiempo lo vivió como placero, ya retirado del arreo, que era lo suyo, lo vivió como placero. Y la última placita que estuvo en el Parque Oliver, pero después estuvo en la placita Tomás Mason, la placita del barrio. Así que hice un proyecto de ordenanza, estaba Jorge de intendente y me aceptaron y en la esquina de, de Duval y Almirante Brown hay un monolito con una placa Con el que dice a nombre. don Pedro Lastra Placero. Mirá vos. Porque realmente para nosotros, los que éramos los chicos de ahí del barrio, era un personaje, Sí, claro. pero un buen personaje, viste, que uno lo recuerda con cariño Sí, sí, a, sí, 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 sí. a don Pedro. Y ahí en el barrio, mirá, de aquella época, sobre la calle Mendoza mismo vivía el Bardino, Julio Mirá Domínguez. vos. Julio era uno de los que me decía, ¿qué hace Carlito? Porque me conoció de Mirá chiquito. vos. Él era mozo en el Club Santa Rosa, pero Qué Julio, bárbaro. y tengo por ahí algún libro autografiado
por julio. Qué bueno. Era un barrio de artistas. Yo no tengo oído ni para tocar el timbre, pero ahí había varios Sí, claro. artistas. Vos sabés que, no sé, creo que eras vos, ahora que me estoy acordando, en una campaña, un acto que se podría usar como campaña, no sé si eras vos que habías puesto los carteles de las calles con los nombres, ¿puede ser? Sí. Y me dio risa una vez que me dijiste, que contabas ahí en un lugar, dice, yo les había dicho que cuántos le habías puesto. Habías puesto muchos menos de los que dijiste. Claro. Y se volvían locos buscando. Contale un poquito para que, bueno, cómo era la historia. Fue así. La gente se quejaba de que todo el mundo pegaba afiche, que ensuciaba la ciudad, que quedaba todo. Entonces yo digo, tengo que hacer algo distinto. Claro. Yo iba por la reelección como concejal. Entonces, en un viaje a Buenos Aires veo que en las esquinas los carteles de indicadores de la esquina tenían arriba una publicidad. Entonces vine, me saqué un cartel a la noche de una esquina y lo medí, el espesor de la chapa, el tamaño del cartel, y le hice agregar 10 centímetros más en el corte. El mismo largo, pero de ancho 10 centímetros más. Entonces, claro, en esos 10 centímetros de arriba, abajo era el color todo normal. Todo normal, la indicación de la calle, el nombre de la calle, cómo corría con los números. Y en la parte de arriba, esto era azul, como son hoy todavía, en la parte de arriba, color blanco con letras rojas, decía Carlos Bruno, su concejal. Claro. Yo no estaba diciendo vote a Carlos Bruno. Seguro. Entonces, me costó unos cuantos pesos, ¿no? Sí, seguro, pero seguro. Hice 25 carteles de eso y colocamos 24. Entonces, la prensa el otro día tomó conocimiento de que estaban los carteles, sacó fotos de los carteles y entonces me preguntaban, ¿por qué pusieron estos carteles? Digo, bueno, porque yo en vez de hacer publicidad pegando afiche, colaboro con la municipalidad poniendo carteles en lugares donde no hay, que pueda llegar el taxi, pueda llegar la ambulancia, pueda llegar la policía, cuando dicen en tal calle, porque no están los carteles. Y realmente lo poníamos donde no había, ¿no? Claro. ¿Y cuántos colocó? Y coloqué 24. No, 25. Y claro, empezaron a buscarlo. Y encontraron 24. Y me llama Varela, que era el secretario de Obras Públicas, me dice, Carlito, tenemos 24 y el Mingo nos pide que encontremos todo. Dice, ¿y para cómo lo hiciste todo en una sola chapa? Tenemos que ir y cortar con la moladora el Carlos Bruno, el resto del cartel lo dejaba. Seguro. Y bueno, les digo, Jorge, es la búsqueda del tesoro. Y siempre lo tengo de recuerdo guardado. El 25 está acá. Qué bueno. Y me di otro gusto. Puse uno en Perón, Balbín y Carlos Bruno. Carlos Bruno, las tres próceres de la política. Esas anécdotas, la verdad que... Muy bueno. Pero bueno, ahí tenés, Fede, hubo épocas que éramos adversarios políticos, pero... Sí, claro. Había un diálogo yo digo, siempre me dice, maduro. ¿cómo te interesaste por la política? Digo, yo en el secundario teníamos una clase que era instrucción cívica. Y nos daba clase un profesor que la verdad se me pasaba volando la clase, me encantaba la clase. Y ese profesor me hizo interesarme por la política. Con el correr del tiempo, cuando ya empecé en la política, lo encuentro, se llamaba Manuel Cuadrillero, un señor. Era socialista. Nunca en una clase nos dijo cómo debíamos pensar. Él nos daba clase de cómo debían funcionar los tres poderes, independientes, todo lo que... Pero digo, esos profesores
Sí, sí, sí. también quisiera tenerlos otra vez en las clases. Sí, 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 sí. Había profesores radicales, socialistas, peronistas. Nunca se hablaba de política en las clases. Claro. Y bueno, ahí empezamos, yo en el año 82 empecé a militar, lógico, atraído por la figura de don De Ricardo Alfonsín. Alfonsín, quien tuve el gusto y el placer de conocerlo. Pero también cuando hacíamos las campañas, nos poníamos de acuerdo y decíamos, bueno, con los muchachos jóvenes de la juventud peronista, bueno, nosotros vamos a hacer de norte a sur las calles de la pegatina. Bueno, nosotros entonces hacemos de este a oeste. Claro. Esta semana, la semana que viene tapamos. Cambiamos, claro. Pero era así. Sí, 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 sí. Y bueno, yo, lo que vos decís, cuando me tocó ser candidato a intendente, caminaba por los barrios y no sé, en Zona Norte y en Villa Parque también, estaba la unidad básica. Yo decía, ¿tienen mate? Claro. Porque no vamos a hablar de política, ni yo no lo voy a conocer a ustedes, ni ustedes, pero Seguro. vamos a tomar unos mates juntos. Y tomamos unos mates con los Sí, muchachos. sí. Sí, siempre se te reconoce que es un tipo de diálogo, Sí, porque, tratar de buscar consenso. porque la entiendo así, Fede. Sí, sí, sí. Yo digo, el arte dice, el arte de la política es el arte de lo posible. Y sí, vos, ¿cómo empezás a hablar de política? Desde el disenso. Seguro. Y bueno, y tenés que llegar al consenso. Sí, sí. Ojalá, yo digo, ojalá hubiese una camada de dirigentes que estén a la altura de las circunstancias que necesitamos. Porque acá creo que hace falta pensar un país para las próximas generaciones, para los próximos 50 años. Entonces decir, miren, vamos a hacer una plataforma de gobierno para los próximos 50 años. El que gana lleva adelante esta plataforma. Y los demás acompañamos. Ahora, si de esto que firmamos mandan un proyecto de ley, tengan por seguro que no se la vamos a aprobar en el Congreso porque no es lo que acordamos. Claro. Es tan simple, para mí me parece tan simple eso. Sí, sí. Pero, viste, cada uno piensa en su casillero, y no hago de uno u otro. No. Acá es un corte transversal. Es así. Es un corte transversal. Es así. Ojalá algún día, yo no creo que lo vea, pero, Sí, bueno, tal vez sí, los Carlito. jóvenes están cansados de que no los tengan en cuenta y que sea todo comentarios nada más de campaña. Y bueno, a lo mejor ellos pueden lograr lo que nosotros no lo logramos. Es así. Carlito, bueno, la verdad que da para seguir charlando con vos porque, bueno, sos un tipo que tiene mucho para contar y lo sabe contar también, ¿no es cierto? Pero, bueno, hay que darle o llegar al final. Pero estamos acá en María Castaña, que es un lugar hermoso, que lo hiciste vos, desde cero. Sí. ¿Cómo nació María Castaña? ¿Cómo llegó la idea a tu cabeza? Algo ya fuiste diciendo. ¿Cómo arrancaste? ¿Cómo lo fuiste concretando? Bien. Vos sabés que a mí me gustaron siempre las antigüedades. Crecí, como te decía, mi abuelo me llevaba. Entonces, iba a los campos que me mandaba papá a recorrerlo, a tranquerear, como le decíamos, los campos. Y lo primero que hacía cuando entraba a un galpón era mirar a ver qué antigüedad veía. Y así iba juntando. Y tenía en un galpón, yo iba juntando las cosas, iba juntando. Y después veía y decía, eso yo lo tengo, pero no sabía dónde. Entonces un día dije, yo el día que me jubile, me voy a hacer un almacén de ramos generales para disfrutarlo. Claro. Y a los 57 años tuve un infarto. Y dije, así hubiese tenido $1 millón en el bolsillo, si me tenía que ir, me iba. No voy a esperar a jubilarme. Ahí empecé con la idea, con el apoyo de toda la familia, mi señora, por supuesto, porque era una locura lo que yo quería hacer. No conté nunca cuánto gasté, pero acá hay mucho. Claro, porque de cero. De cero. Compré esta quinta y bueno, y acá construimos el edificio
Después las aberturas son todas recicladas. Sí, sí. Y bueno, y así fui trayendo cada cosa, yo sé de dónde viene. Por ejemplo, las estanterías, me contabas, las estanterías estas hermosas que están acá. Estas estanterías vinieron de Trenel. De Trenel. De una vieja casa. Un día, en una mesa acá, había un matrimonio y yo veía que la señora miraba y se le caían las lágrimas. Y me acerqué. Digo, señora, la veo emocionada. Dice, ¿sabe qué? Esto era de mi padre. Yo vivo en Neuquén, fui al pueblo de Trenel y pregunté por el negocio de mi papá y me dijeron, mira, las cosas las llevó un señor de Santa Rosa. Mirá vos. Dice, yo corría por ahí arriba. Esas cosas, viste, qué increíble. que... Y bueno, después tengo, ahí afuera hay un tractor de 1939, un John Deere. Lo traje se lo compré a Galiski en San Martín. En San Martín. Mirá vos. De tus pagos también tengo Claro, anécdotas, ¿no? Sí, seguro, me imagino. De toda la provincia sí, tenés, pero Carlito. el primer tractor que vendimos cuando abrimos con papá en el año 71 fue a don Enrique Gerard. Mirá. En Alpachí. Ese no me olvido más porque fue el primer tractor que vendimos. Mirá vos. A don Enrique Gerard. Después Qué Horacio y no me acuerdo cómo se llama. Los hijos de don Enrique. Sí. Sí, tengo, gracias a Dios, es el día de hoy que muchos de mis clientes, clientes, me llaman a ver cuándo los voy a ir a visitar y les prometo siempre que tengo que hacer un recorrido, pero le digo a mi señora, me tengo que ir una semana. Claro. Y porque tiene que ser un recorrido gastronómico también. Seguro. Y más en esta época. Te cuento, yo tengo 3 hijos. El mayor, Federico, que está en esto, de la venta de antigüedades. Y es fotógrafo también. Sí, también es fotógrafo, hace de todo un poco. Romina, que acá en la parte acá también de María Castaña, en aquella parte que era la casa de cuando compré la quinta, ella puso Casa Aure por mi abuela, Aurelia se llamaba mi abuela, y tiene ahí yoga y pilates, masajista, todo, está todo integrado. Ajá. Y el menor, Fernando, está en Buenos Aires, estuvo 6 años afuera, estuvo en Irlanda, en Italia, España, y ahora puso una cafetería con un socio en Villa del Parque. Mirá vos. Pero su idea también es algún momento venirse. Yo siempre dije que esto lo que pretendía era que fuera un lugar donde la gente venga a contarle a sus nietos cómo vivían antes, de dónde venimos, y todos los recuerdos, porque hay gente que no ahí hay una bolsa del año 61 de bolsa de azúcar. No entiende que venía el azúcar venía en bolsa de arpillera, no sé cuántos kilos serían. Bueno, hay un montón de cositas. Y está todo tan bien hecho y como me has dicho, cuidado del detalle. La verdad que no solo el dinero que has gastado, sino bueno, el tiempo, la dedicación, el amor con lo que has hecho esto, ¿no es cierto? Y bueno, y hoy quiero disfrutarlo. Seguro. De este lado del mostrador. Seguro que sí. Así que le digo a Fede que en lo que pueda ayudarlo lo voy a ayudar, a él y a Fernando y a Romina, que este espacio es lo que van a heredar. El resto de la herencia, dijimos con la madre, lo vamos a gastar todo. Seguro. Si nos da el tiempo. Pero que esto sea el lugar para que nuestros nietos también y más adelante vean cómo vivíamos nosotros. Acá está todo. La yerba en lata, los paquetes de fideos, donde se envolvía en papel madera, se envolvía las cosas sueltas. Hoy se vuelve a vender cosas sueltas. Creo que algo de eso quiere hacer Federico también está buenísimo. y su familia. Los faroles,
le cantaban los de Alpachiri a los de la colonia Santa María, Alpachiri Luz Eléctrica y la colonia Petromax. Claro, Petromax. Claro. Sí, sí. Así que... No, tengo muchísimas cosas hermosas que... La idea yo de venir acá y si viene gente a visitar, como hacíamos cuando arrancamos, nosotros esto lo inauguramos el Día de la Tradición en el 2011, el 10 de noviembre del 2011, como un comedor y una pausa en el tiempo, decía que era esto, claro. para que la gente viniera y, bueno, y yo recorría con ellos y les mostraba cada una de las cosas. Y bueno, eso es un poquito lo que pretendo que se vuelva, Seguro. que cada uno sepa cómo se usaban. Carlito, te recontra agradezco por esta charla, por recibirnos acá en este hermoso lugar, en María Castaña. Carlito Bruno, que tiene muchas historias para contar, algunos años, no tantos como María Castaña. Yo digo 70 y algunos meses. Y algunos meses. Son 36 meses. Seguro que sí. Pero bueno, sos un tipo muy agradable para charlar y conoces mucho, has vivido mucho y has tenido una buena vida y la seguirás teniendo. Es lo que le agradezco a Dios y a la Virgen. Gracias, Carlitos. Muchas gracias a vos por esta oportunidad. Gracias, Carlitos.